Los asistentes que están acá, que son casi 60 personas, quiero presentar al doctor Eugenio Lea, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en psiquiatría en la misma universidad, especialista en psico-oncología de la Universidad de París, jefe de servicio consultorio externo en el Instituto Psiquiátrico, encargado de la unidad docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el Instituto Psiquiátrico, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales y past president de la Sociedad Chilena de Psiquiatría Biológica. Es un gusto estar con usted acá y que nos va a presentar esta importante clase muy interesante sobre estrés, vulnerabilidad y migración. Exacto. Bueno, para mí es un enorme agrado y un honor estar hoy día con ustedes y encantado para reunirnos en ulteriores circunstancias. A mí me interesa mucho el tema y trabajo mucho en el tema de depresión, por ejemplo, y depresión resistente, por ejemplo. Son temas como bien interesantes. Bueno, y esto quiero explicarle lo del vulnerabilidad en relación a migración. Es un trabajo que estamos desarrollando con la Sociedad Chilena de Psiquiatría Biológica, de la cual yo soy past president, en el sentido de intentar vincular fenómenos que tienen que ver con alteraciones biológicas. Nosotros nos dedicamos mucho a la neurobiología, evidentemente, pero asociarla con los movimientos y factores más psicosociales. Es para que los que hacemos más psiquiatría biológica no nos olvidemos de cuando trabajamos, no solo en psiquiatría, sino que en medicina en general, siempre tenemos que tener una visión integral del ser humano, digamos, evidentemente. Y en ese sentido, estamos vinculándonos justamente permanentemente con gente que trabaje en aspectos psicológicos y sociales. Entendemos que así es como se atienden las dificultades anímicas, por ejemplo, y todo el quehacer y el sufrimiento mental y, por supuesto, también el sufrimiento asociado a las enfermedades médicas en general, digamos. Sí, Sí. suena muy Esa es la interesante. motivación principal. Suena muy interesante y la verdad es que tiene mucha razón, sobre todo en todo tipo de medicina, no solo enfocado a la psiquiatría y psicología, es muy importante la parte de la salud mental, por lo que influye en todas las áreas del conocimiento de la medicina. No sé si puede Nosotros, compartir pantalla, por supuesto, doctor. No- nosotros desde la psiquiatría siempre pretendemos asociándonos justamente con la... ya sí puede. Era para saber si tenía la opción de compartir. Sí, tengo que agrandarlo un poco ahí. Ahí está. Pero ahí vamos a ir al principio y voy a tomar acá eso. El puntero por si acaso. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. También se ve el puntero. Qué bueno. Bueno, cuando ustedes me digan, tenemos que esperar a las 8. Sí, yo creo que puede ir partiendo. No sé, a ver, espera un segundo. Cuando ustedes me digan. Sí, doctor, puede partir. No se Sí, preocupe. Perfecto. Tal como les comentaba al principio, bueno, yo soy el jefe del consultorio, me desempeño como el jefe del consultorio externo del Instituto Psiquiátrico, que es un consultorio de especialidades de psiquiatría que está en el Instituto Psiquiátrico, el conocido como Hospital Psiquiátrico o Horvitz, ¿ya? Y por un lado está la preocupación permanente que hemos tenido acerca de lo que nosotros estamos viendo como estrés migratorio. Tenemos una población, sobre todo, de personas de Haití, muy, muy importante. Y por ahí viene una inquietud. Y por otro lado, como les comentaba, desde la Sociedad Chilena de Psiquiatría Biológica estamos interesados siempre en que, aunque trabajemos en el polo más biológico de la psiquiatría, contactarnos con los aspectos psicosociales. Y obviamente en migración hay una interacción entre estos dos aspectos. De hecho, algo que voy a alcanzar a comentar someramente es algo que estuvo revisando el doctor Hernán Silva, el profesor Silva, a propósito de cómo en la psicosis específicamente asociada al estrés migratorio se da la convergencia de factores muy biológicos y muy psicosociales también. A propósito claro, no hay conflictos de interés en esta presentación. Y los 3 puntos que vamos a tratar, en general, estrés de migración, estrés migrante, algunos aspectos etnopsiquiátricos y algunos elementos sobre cómo estamos viviendo el estrés migratorio de los haitianos que tenemos en el área norte de Santiago. Esta es una reflexión de un colega del País Vasco que me pareció especialmente interesante como editorial.
se plantea que el proceso migratorio supone hacer frente a múltiples situaciones de estrés y supervivencia que afectan a muchas áreas de la vida. De hecho, uno habitualmente los concibe como estrés psicosocial. La idea es que los niveles de estrés son amplios. Hay estrés biológico también asociado a este trastorno. El estrés se puede prolongar durante años y es intenso y relevante. El principal recurso del inmigrante es su salud física y mental, imagínense, desprovisto de otras cosas. Por ejemplo, hay inmigrantes que migran en forma más precaria que otros, pero en general la base, el sustento, es cuán sanos son física y mentalmente. Y esto puede dañarse del proceso de adaptación migratoria, tanto física como mentalmente. En el estudio que hizo este autor se analiza la sintomatología y el nivel de autoestima de 65 inmigrantes de primera generación residentes en Guipúzcoa, que es en el País Vasco, que acuden a un programa de apoyo psicológico y se indaga si pueden existir diferencias en función de la situación legal y el tiempo de permanencia. Los resultados muestran que los inmigrantes presentan altos niveles de estrés migratorio, sintomatología clínica y bajos niveles de autoestima. Los inmigrantes en situación irregular cuentan con menor apoyo familiar, menores ingresos económicos y más estrés migratorio, es decir, se establece ya una cierta jerarquía de migración. Lo que se entiende es que la gente que migre en circunstancias más favorecidas igual tiene estrés migratorio, pero mientras más precario sea, peor la situación. Las personas que llevan 5 o más años de permanencia se sienten menos vulnerables, pero presentan mayores niveles de hostilidad. Es decir, que la adaptación ya a los 5 años, por ejemplo, puede permitir que haya menos sensación de vulnerabilidad, probablemente menos sintomatología depresiva o ansiosa. Sin embargo, hay altos niveles de hostilidad, lo que está revelando que la adaptación no es necesariamente saludable. Estos resultados plantean la necesidad de ofrecer dispositivos de ayuda psicológica a modo de prevención primaria. Esto es importante, lo recalcaba, que es un estudio europeo porque efectivamente con la migración tanto de África como de Medio Oriente en los últimos años, los sistemas de salud europeos se han visto especialmente estresados, por así decirlo, España, Italia sobre todo. Y esto se los traigo a colación porque es una cosa que uno ve a veces como impactos con distintos videos en la televisión, los pobres niños desamparados, pero después de ver estas situaciones así como gráficamente tendemos a olvidar lo compleja que es justamente la salud mental de los chicos, de los niños o adolescentes no acompañados. Los URM, que le llaman en inglés, Unaccompanied Refugee Minors, digamos, los menores que se trasladan no acompañados, que es una condición especialmente vulnerable. Se plantea en este estudio, justamente un estudio del 2019, que casi la mitad de todos los niños refugiados, es decir, la mitad de todos los refugiados en el mundo son niños y adolescentes, y casi una cuarta parte de los cuales llegan a Europa como menores refugiados no acompañados. A nivel mundial, casi la mitad, y los europeos ven que al menos un cuarto de los que les llegan a ellos son menores no acompañados. Estos URM, como se llaman, han experimentado el estrés acumulativo de estar expuestos tanto a las condiciones ambientales adversas que impulsan la migración forzada, como a la experiencia traumática del desplazamiento y el reasentamiento, es decir, estrés, estrés tras estrés. Estas experiencias, junto con otros factores estresantes del desarrollo, en este caso niños y adolescentes, pueden impedir su desarrollo general, aumentar la probabilidad de problemas de salud mental y, a pesar de la evidente vulnerabilidad de los URM, actualmente hay mucha controversia en torno a la legitimidad de su llegada a los países de acogida y se presta poca atención a su salud mental. Es decir, que a veces el debate está puesto en cuán legal es este tipo de migración y no, como es nuestra preocupación en salud, cuán deleterio y cuán dañino es para la población. E insisto especialmente en estos que son efectivamente personas que no tienen ninguna opción. Si uno piensa el adulto que lleva a niños o adolescentes, está tomando una cierta opción de migración. El niño adolescente es más bien un objeto pasivo, digamos, y sometido a muchos niveles de estrés distintos. Los resultados de este estudio migratorio en niños y adolescentes muestran que los hallazgos confirman en gran parte que ser un refugiado no acompañado influye negativamente en el desarrollo de la salud mental, que tanto la adolescencia en sí y ser mujer son indicadores particulares de un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos. Sin embargo, las diferencias culturales en la medición y evaluación de la salud mental son factores de confusión importantes. Eso es fundamental porque a veces se evalúa, por ejemplo,
a la baja cuando las personas, por ejemplo, tienen una tendencia a estar muy callados, no hacen muchos aspavientos como reacción. Y eso podría equívocamente en algunas situaciones llevar a pensar que están tranquilos. Imagínense una persona que del norte de África llegue al final a Suiza, donde le parece que todo el mundo que esté tranquilo y controlado le parece estupendo, y puede ser una persona que está al borde del suicidio a propósito de una forma no expresiva justamente de su dificultad. Las conclusiones que plantean estos autores es que la literatura actual sobre jóvenes en tránsito grafica constantemente una imagen de cómo las experiencias que enfrentan los chicos no acompañados pueden suponer una gran carga para su salud mental, lo que representa claramente una necesidad urgente de considerar su salud mental dentro del clima actual. Se discute la necesidad premiante de una mejor atención basada en las mejores prácticas. También porque es relevante. Ustedes me imagino que han sabido que uno de los países que en el mundo sigue planteando apertura frente a la migración es Canadá. Pero esa migración a la cual está abierta, Canadá en este momento está invitando a más de 500.000 personas a llegar al país, justamente son personas muy seleccionadas con niveles de capacitación adecuados a lo que ellos exigen. Si uno piensa probablemente en las personas jóvenes que vayan con estos inmigrantes regulados y capacitados, digamos, son personas que van a estar con un hándicap positivo en ese caso comparado con los no acompañados. Los chicos, niños y adolescentes no acompañados siempre van con un hándicap enorme. Por lo tanto, la migración regulada evidentemente es menos estresante y la de los adolescentes y niños es donde se nota más la diferencia. El adolescente, el migrante regular, como este que va a Canadá con todos sus papeles, por así decirlo, especialmente a veces la paradoja es que los niños de los adolescentes se adaptan muy bien, porque van acompañados, van regulados, se adaptan mejor al idioma, etc. En el caso de la migración irregular y no acompañado es completamente opuesto y desastroso. Ahora, este otro es un estudio francés que me pareció muy interesante porque habla justamente de estas especies de heridas invisibles, invisible wounds, la de blessure invisible le llaman estos autores en francés. Y lo que hablan es justamente a propósito de la experiencia que han tenido ellos en Francia con los migrantes recién llegados a Europa. Piensen que en Francia tiene una historia muy larga de migración desde sus antiguas colonias, especialmente desde África del Norte. Pero esto aparece completamente distinto y desbordado. Plantean que los inmigrantes recién llegados a Europa han estado particularmente expuestos a muchos eventos difíciles, incluida la violencia potencialmente traumática. Su experiencia premigratoria, muy importante, no es lo mismo desde dónde se migra. Las condiciones de su viaje a Europa, la forma en que fueron recibidos y la situación intercultural son los diferentes factores que al interactuar los debilitan. Los datos epidemiológicos disponibles, aunque dispares y difíciles de comparar, muestran que más de una cuarta parte de ellos presentan trastornos psicológicos. Más de una cuarta parte, efectivamente, es probablemente los que son más evidentes. Si uno avanza, pueden llegar a cifras más elevadas todavía. Especialmente trastorno de estrés postraumático y depresión en particular. Son dos entidades nosológicas más fáciles de distinguir, por lo tanto, efectivamente son más graves, al igual que los cuadros psicóticos, son relativamente fáciles, pero la ansiedad adaptativa no siempre se diagnostica. Y por lo tanto requiere mucha atención estas dos condiciones que serían las más graves, depresión y estrés postraumático, por graves y frecuentes. El acceso a la atención es difícil, no siempre se destaca los trastornos psicológicos, todo lo que es médicamente más relevante es lo que primero se destaca. Todo médico, por lo tanto, todo médico, no solo un psiquiatra, evidentemente, un psicólogo, todo médico debe ser capaz de hacer la hipótesis, de generar la hipótesis de trastornos postraumáticos en ese contexto y ser capaz de derivar a la atención adecuada si es necesario. De ello depende el futuro de los pacientes, su capacidad para hacer valer sus derechos, para encontrar su lugar en nuestra sociedad y en ocasiones su supervivencia. Todo esto, toda esta acción abierta a diagnosticar trastornos graves, complicaciones menos graves y estar atento a su salud mental requiere decisiones que son políticas y esas están controversiales en este momento. En el fondo hay que pensar y cómo funcionan los colegas en distintos sistemas de salud, cómo funcionamos nosotros también. Nosotros estamos para atender a la gente, no para juzgar su forma de migración. Para eso están las instancias legales, por ejemplo, que obviamente hay que respetar. Pero nosotros como agentes de salud tenemos que estar abiertos a la mejor evaluación y mejorar la evolución de estos cuadros mentales. A propósito, que yo les comentaba que en nuestro simposio en la zona del cine, el doctor Silva habló más profundamente de este aspecto, yo igual quiero resaltar esto.
que efectivamente dentro de los procesos de migración también se pueden favorecer psicobiológicamente la aparición de trastornos psiquiátricos más graves, en este caso psicosis subclínicas en adultos migrantes de minorías étnicas. Este alcanza a ser un metaanálisis, uno de los más extensos que se ha hecho al respecto. ¿Qué plantea esto? Los antecedentes. Que está totalmente establecido que la migración y el estatus de minoría étnica son factores de riesgo para trastornos psicóticos, ¿ya? Cuando hablamos de trastornos psicóticos, hablamos de algo que puede terminar en una esquizofrenia, un trastorno bipolar grave, un trastorno delirante, que son las psicosis clásicas de la psiquiatría. Pero en este caso se habla de cuestiones que son inespecíficos, que a lo mejor bien tratados, bien abordados, podrían no evolucionar hacia cuadros tan graves como los que he nombrado. Por eso es especialmente importante detectarlo y tratarlos a tiempo. Estudios recientes han tenido como objetivo determinar si también están asociados con las psicosis subclínicas, experiencias de tipo psicótico y rasgos esquizotípicos, es decir, detectar personas que pudieran hacer experiencias de tipo prepsicótica y abortar esa evolución negativa hacia una psicosis franca. Es decir, esto tiene especial interés, digamos. Es parecido a algo que estamos logrando hacer en Chile desde que existe el GES. El GES, ustedes saben que es muy controversial en medicina en general, algunos parece estupendo, otros más o menos, dependiendo del caso. En Chile, específicamente con la situación de la psicosis, que se habla que el GES es de esquizofrenia, en realidad nosotros lo hacemos más en específico pensando que es el GES en primer episodio psicótico. Y cuando uno lo consigue de esa manera, podría estar justamente actuando precozmente en cuadros graves que igual van a ser una esquizofrenia, pero tratados precozmente podrían mejorar la evolución, o en cuadros que tengan aparición psicótica, pero sean psicosis reversibles, psicosis breves, por ejemplo, que podrían presentar algunos de los migrantes. Es decir, es muy importante intervenir precozmente. De hecho, el GES de psicosis en Chile, de primer episodio psicótico, nos da 6 meses para estudiar, evaluar y eventualmente cambiar el diagnóstico. Puede que no todos, efectivamente, no todos los diagnosticados con el primer episodio psicótico terminan siendo personas con esquizofrenia, trastorno bipolar de tipo 1 o trastorno delirante. Insisto, la psicosis clásica pueden ser psicosis reversibles. El objetivo de los autores fue determinar en qué medida los grupos de inmigrantes y minorías étnicas están asociados con un mayor riesgo de psicosis subclínica. ¿Por qué importancia, insisto, lo de subclínicas? Porque justamente son las formas de psicosis que más pueden pasar inadvertidas y por lo tanto mal evaluadas y mal tratadas. Un planteamiento muy sensato de los autores como conclusión: se necesitan estudios de cohortes más generalizables y estandarizados, de experiencias similares a las psicóticas y rasgos esquizotípicos en relación con la migración, etnicidad, para examinar los efectos de las exposiciones y los resultados en diferentes contextos, y para comprender los mecanismos subyacentes de la asociación entre la psicosis subclínica y el migrante y la condición de minoría étnica. Esto lo asocio a propósito de lo que hemos investigado y sabemos en psiquiatría biológica. Tiene que ver también con que eventualmente personas que con mayor protección podrían tener una evolución hacia personalidades particulares, como ser esquizoides o esquizotípicos, una buena intervención podría dejarlos ahí, como con características particulares de personalidad, y no ir hacia la psicosis franca como la esquizofrenia. Por lo tanto, es de especial interés poder intervenir justamente en estas situaciones. A propósito de aspectos más etnopsiquiátricos, si uno está pensando justamente en migración, riesgo migratorio, también es importante considerar las características psicosociales de los grupos étnicos. Por eso es muy importante tener algunos barnices y conocimientos generales de cuáles son los fenómenos, por ejemplo, culturales que podrían manifestarse como patología mental. Y aquí les traigo un resumen, gracias a Marcos de Noroña, que hace un muy buen resumen de distintas trastornos mentales que se han considerado culturalmente favorecidos, determinados. Insisto, a veces son grupos muy, muy particulares, pero es muy importante cuando uno, por ejemplo, estando en Chile, analiza a alguien que viniera de un grupo distinto, por ejemplo, los haitianos, que ahí les voy a comentar algo de nuestra experiencia, y en ese sentido, estas son experiencias históricas que ha habido. Por ejemplo, el Piblokto o Pibloktok es una alteración psiquiátrica descrita en los inuits.
los mal llamados esquimales. Usted sabe que esquimales, como el nombre que lo han, los esquimos, deben ser los anglosajones, digamos, invasores, por así decirlo, o colonizadores, y el nombre que se dan ellos mismos son los inuit. Y el piblocto es una especie, se ha disminuido en los últimos tiempos, pero se describió a fines del siglo XIX, principios del XX, cuando hubo muchas expediciones, digamos, nuevas, y se focalizaba especialmente en una especie de reacción disociativa en las mujeres con gran aspaviento, como un ataque de nervios, se diría a nivel más bien latinoamericano, con mucha disociación, con amnesia posterior. Se ha estudiado a lo largo del tiempo de que muchas de estas reacciones podrían estar determinadas también por una posición muy machista de los inuits en sí, y también muy machista utilitaria de parte de los exploradores, que esperaban, por ejemplo, tener justamente una gran recepción. Muchas veces se hablaba incluso de una recepción muy cercana de los inuits, digamos. Muchas veces se hablaba, por ejemplo, y ustedes han oído historias de que los inuits ofrecían sus mujeres a los exploradores. Probablemente eso estaba teñido de machismo tanto de los hombres inuits como de los exploradores, digamos, porque eso lo que se ha visto efectivamente son reacciones mayor de tipo disociativo en las femeninas y algunas más violentas en los hombres. El Malgri es una descripción que se hace de reacciones psicológicas de mucha angustia en australianos, en aborígenes australianos del norte, generalmente con transgresiones, incluso transgresiones alimentarias, es decir, que un aborigen australiano que podría tener una buena relación con otros australianos de otro origen étnico, por ejemplo, de origen anglosajón, la interacción podría ser muy positiva hasta que hubiera cosas tan básicas como transgresiones alimentarias que podrían ser muy negativas, muy angustiosas para estos grupos. Y por lo tanto, nuevamente, tenemos que conocer esas cosas, ubicarnos en esas. Otra descripción clásica que se hace de enfermedades de los guerrilleros se refiere que efectivamente las guerras, digamos, y las guerras de guerrilla, a veces los grupos más pequeños en guerra, no estamos hablando de las grandes divisiones que están en guerra, sino que grupos más pequeños que hacen guerras de guerrilla detrás de las líneas de los enemigos, por ejemplo, habría reacciones psicológicas muy intensas y muy diferentes dependiendo del origen étnico. Por ejemplo, se escribía que era muy distinto cuando eran los ingleses, por ejemplo, peleando la misma guerra, por ejemplo, contra las potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial, era distinto la reacción en dificultades en líneas de batalla cuando eran los ingleses versus los indios, por ejemplo, o hindúes, como se le dice, los indios, o los australianos. Que es muy interesante pensar que entre los australianos y los ingleses podrían ser básicamente lo mismo por el origen, pero sucede que los ingleses eran el viejo imperio, por lo tanto había reacciones muy distintas, por ejemplo, muy negativas parte de los indios, a veces los australianos, los indios con gran ansiedad, digamos, y los ingleses lo decían relativamente tranquilos, digamos. La posesión, ustedes todos han oído hablar de las posesiones demoníacas, en general la perspectiva desde la psiquiatría y la psicología es que son estados disociativos graves, estados psicóticos breves, digamos, y que por lo tanto lo interesante es que si bien se reconoce esta característica más bien psicológica y no como una verdadera posesión demoníaca, porque no está en el campo nuestro como psiquiatras, como médicos, psicólogos pronunciarnos sobre el demonio, pero sí en general ver que a veces son tan polimorfos que es difícil asociarlo a un síndrome psiquiátrico específico y se quedan como estos de posesiones demoníacas y donde se valida justamente que sin poner en riesgo la salud física y mental de las personas, se podrían efectivamente intentar cuestiones como acciones justamente de intervención religiosa, digamos, ¿ah? A modo de exorcismos, por ejemplo. El límite ahí está, insisto, en que siempre que no se esté causando daño psíquico o médico, digamos, a las personas. El LATA es un estado de hipersensibilidad que se describe especialmente en mujeres, esto habitualmente en el Asia, Malasia, el archipiélago malayo y también en Indonesia, en que se veía específicamente en mujeres que tienen reacciones de tipo angustiosa muy importantes, pueden llegar a ser coprolálicas, por ejemplo, junto con la angustia, un verdadero Gilles de la Tourette, así como frases explosivas, y es interesante porque se ha asociado justamente este aspecto coprolálico, a veces el lenguaje sexual, a inhibición, a gran represión sexual en esos países también, y nuevamente más en mujeres, digamos. La neurosis obsesiva de Putzwitz o la folie du nettoyage
es súper interesante porque se da en un ambiente, se ha escrito mucho en Suiza, digamos, y algunas zonas del sur de Alemania, donde efectivamente se dan diferencias interesantísimas, por ejemplo, entre la población francesa, que de hecho habla la folie de nettoyage, digamos, así diciendo, a los suizos de origen alemán les pasa más frecuentemente esto, que en estados de estrés, ansiedad, desarrollan síntomas depresivos, pero junto con eso les da por la limpieza total, limpian todo el rato. Las mujeres muchas veces expulsan a las demás personas de la casa para tener todo perfecto, todo limpísimo, digamos, y con mucha angustia. Yo he visto, por ejemplo, cuadros de este tipo, obviamente en contextos no culturales, digamos, y en Chile lo he visto en alguna gente de origen alemán más que en otro tipo de situaciones. Es muy interesante ese punto de vista y hago la diferencia que en el mismo país, por ejemplo, se ve en diferentes culturas también. Se ve mucho menos en franceses, en suizos de origen francés que de origen alemán. El coro. El coro también suele darse más en Indonesia, sobre todo en Indonesia, y hay una variante china, donde en estados de angustia, de ansiedad, en este caso afecta mucho más al sexo masculino, el hombre tiene la sensación, asociado a estrés psicosocial, por ejemplo, de que se le está disminuyendo sus genitales, el pene, los testículos, y que si esto no se detiene, si no hay intervenciones, por ejemplo, puede llegar a angustia extrema e incluso a la muerte, digamos, desde ese punto de vista, a la amputación, etc. Entonces, nuevamente ahí la intervención no es darle psicofármaco inicialmente o algo por el estilo, sino que lo que se hace son hacer intervenciones adecuadas, culturalmente determinadas, como por ejemplo a veces en el caso de los hombres hay unas cajas especiales que son para encerrar los órganos genitales y de esa manera tener la sensación de que no va a ocurrir el desenlace fatal como perder sus órganos genitales, digamos. El amok es muy interesante, esto se ha escrito mucho, de hecho Rudyard Kipling me parece claro, en su libro, en el libro La Selva ya lo describe, lo escribían los ingleses también en la India, pero sobre todo en Malasia, como propios de hombres que están en estado subdepresión, y que ni siquiera depresiones graves, periodos de estrés, bruscamente, sobre todo con cuchillos y eventualmente pues con rifle, tenían una locura homicida, no era dirigido a nadie específicamente, podían matar a compañeros de trabajo, a los jefes, a vecinos, algo de estilo, y el hombre o la persona no se detenía hasta que cometía uno o más asesinatos, o muchas veces se planteaba que la solución justamente, el tratamiento era pegarle un tiro a la persona, y mucha gente fueron abatidos. De hecho, si uno piensa, algo de eso hay en cosas que sean más hoy en día y en muchas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que son los tiroteos. El tiroteo a veces, claro, hay un tiroteo que dice voy a atacar en la escuela o las personas que me cargaron, pero, o que lo asocio a algo que le produjeron, pero muchas veces son sin sentido, es llegar y matar y no se sacia hasta el suicidio, hasta que la persona es asesinada, digamos. La psicosis Wíndigo es especialmente interesante, es una psicosis que se ha descrito en el norte de Canadá específicamente, y a veces comprometiendo a gente de origen canadiense o a inuits también. En exploradores, a veces en grupos de exploración que están muy aislados por un cierto tiempo, la persona, el más estresado, el más ansioso, el que se adapta más mal a esa situación, lo que suele temer es que él se va a transformar en un Wíndigo, que es un ser mitológico, con piernas de fuego, como un hombre gigante y que se alimenta de otros hombres, digamos. Entonces, como obviamente no existe esa transformación, lo que hace es la creencia psicótica de esta persona y termina atacando a uno más de las personas que lo acompañan, a veces al grupo completo, atacándolo y combatiendo antropofagia, digamos. Incluso hay un dato literario muy interesante. H.P. Lovecraft, el gran escritor estadounidense entre ciencia ficción, fantasía y horror, tiene un pequeño cuento, digamos, un cuento largo dedicado a esto, y efectivamente plantea que las personas se transformaban en este ser mitológico, digamos. El susto, así, descrito así, es justamente una categoría que a veces describen en los países anglosajones, especialmente en Estados Unidos y en zonas mixtas, digamos, así como de coexistencia con gente de origen mexicano, piensa en Texas, Kansas, por ejemplo, como una reacción ante justamente acontecimientos atemorizantes muy bruscos y que le pasaría a viejos, niños, adolescentes, que es asustarse mucho, pero desarrollar síntomas angustiosos
asociado a esto y muchos síntomas físicos, digamos, asociados a todo el susto, y que se pasarían no simplemente dando una benzodiazepina, sino que justamente haciendo una aproximación psicológica, ritual, justamente para entender y tranquilizar a esta persona, ya sea, insisto, desde viejos a niños. Las toxicomanías étnicas, por último, son muy interesantes porque se han descrito en toda América, en Europa, en Asia. Piensen los mismos aztecas usaban psilocibina, por ejemplo, en este tipo de rituales, a nivel de otras etnias, los incas, digamos, en muchas etnias, por así decirlo, se han utilizado distintas sustancias, y justamente lo interesante es que no son patológicas mientras estén en ese contexto. Para nada, es decir, no se ha escrito que ningún chamán, por ejemplo, se haya transformado en dependiente de psilocibina y lo use todos los días y se altere su situación chamánica, justamente su estatus social por esto, digamos. Es decir, justamente son una muestra de cómo sustancias que pueden ser eventualmente provocadoras de distintas reacciones psicológicas muy extrañas, muy negativas, muy angustiantes, y por otro lado provocar cierta dependencia, si está en el contexto adecuado, no va a ocurrir eso. ¿Ah? Por eso es interesantísimo como el ejemplo de la marihuana, que si bien no es una droga dura ni mucho menos, pero que cuando se usa en forma esporádica, digamos, o incluso si va a usarse en forma ritual, muy rara vez produce problemas, digamos. En cambio, el uso, las alteraciones tipo depresiógena que se ha descrito, ansiogénica o alteraciones cognitivas, son con usos prolongados y de tipo adictivo. Finalmente, esta es una reflexión muy interesante de un autor catalán que es uno de los que toma un tema que se ha planteado en todas partes, digamos, que es cómo caracterizar el síndrome de la migración cuando ya se va haciendo más profundo, digamos, y tiende al riesgo de cronificarse. Y eso es que este autor le llamó el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, el síndrome de Ulises, a propósito del personaje de la Odisea. Plantea que la migración como factor de riesgo de salud mental, ya pensando en la migración y salud mental a largo plazo, en que si existe vulnerabilidad, el inmigrante no está sano o padece discapacidades, existe mucho mayor riesgo. Es decir, para todo migrante, el que va en muy buenas condiciones o muy malas, hay un riesgo, pero si esto está alterado, efectivamente el riesgo es mucho mayor. Entonces, primero, la vulnerabilidad del migrante. Dos, si el nivel de estresores es muy alto, el medio de acogida es hostil, por ejemplo, hay mayor riesgo de hacer este síndrome. Si se dan ambas condiciones, tenemos el plato perfecto, digamos, la conjunción perfectamente negativa, hace un síndrome migratorio crónico. Muy importante, ¿qué amplitud de duelos hay en la migración? Primero, la pérdida o distanciamiento de familias y amigos. La pérdida o cambio de lengua, por eso no es lo mismo si analizamos el caso nuestro, el estrés migratorio que pueden tener, por ejemplo, los colombianos versus los haitianos. Los peruanos, ¿para qué decir? Que muchas veces están más cerca y a veces hay una gran población. Entonces, si uno piensa en familia y amigos y la lengua, justamente los haitianos están en desmedro comparado con otros grupos migratorios. Nuevamente, a propósito del ejemplo de Haití, la cultura, costumbres, religión y valores. Mientras más distinto, más diferente, más complejo es, más difícil se hace la situación. La tierra también, paisaje, colores, olores, luminosidad. Cuando la gente migra a lugares de una lengua parecida a la misma lengua, con costumbres parecidas, lugares parecidos, es menos estresante. El estatus social, el tener papeles, el trabajo, la vivienda, posibilidades de ascenso social, es decir, a mayor dificultad en esto, mayor estrés migratorio. El contacto con el grupo étnico, prejuicios, xenofobia, racismo. Lo que es muy importante acá, y lo ven justamente, a veces se ve en colombianos que son de raza negra, por ejemplo, o más oscuros de piel, haitianos que la mayor parte son oscuros de piel, comparado con los venezolanos, haitianos que son más claros, tienden a ser mejor acogidos. ¿Por qué? Por los prejuicios chilenos, digamos, por ejemplo. Los riesgos para integridad física, viajes peligrosos, riesgo de expulsión, indefensión, esa gente los migrantes que mueren en el Colchane, imagínense gente que a veces venía de Venezuela, en Venezuela caía nieve antiguamente en un solo punto más alto que tiene como 2000 metros y a veces cae un poco de nieve. Resulta que esta gente va a pasar por Colchane a cerca de 5000 metros de altura con un frío intenso, etc. Es decir, factores reales y concretos que hacen más difícil esto.
¿Cuáles serían las características específicas del estrés y el duelo migratorio? Es un duelo parcial. ¿A qué se refiere con que es un duelo parcial? Es un duelo parcial en el sentido que uno hace duelo, está distante de la casa, los amigos, las costumbres, pero a veces puede contactar por teléfono, un llamado, una visita o lo que sea. Es distinto al duelo de la persona querida que se va y se fue. No es lo mismo verlo en una foto, que uno tiene que hacer el duelo que la persona la ha perdido, digamos, en ese sentido. Es un duelo parcial y, a propósito, lo mismo, recurrente. Una llamada telefónica, una visita, una visualización de algo puede efectivamente retrotraer. De hecho, se ha escrito, y hay ejemplos muy concretos, y están descritos en la literatura, pero piensen ustedes cuando había, en tiempos de la dictadura militar en Chile, había cientos de miles de personas, miles de personas que estuvieron en países como Canadá, Suecia y distintos países, ya sean de este lado la cortina de hierro, del otro lado, digamos. Era interesante ver la diferencia de la gente que emigró a la República Federal de Alemania, que era, digamos, occidental, versus la República Democrática Alemana, que era comunista. Había interesantes diferencias ahí, a propósito, que era el mismo idioma, por ejemplo, pero otras diferencias culturales y políticas importantes. Entonces, es un duelo recurrente, lo decía lo que se vio en los migrantes chilenos, por ejemplo, que había las personas que se fueron a otros países por razones políticas, por ejemplo, los peores adaptados eran los que tenían ya más de 20, 30 o 40 años, porque los más jóvenes, a propósito de ir en relativamente mejores condiciones, se adaptaban muy fácilmente al idioma y planteaban echar raíces. Y ellos describían a sus padres como los que siempre estaban pensando en Chile, que un llamado telefónico los hacía retrotraerse justamente a esto. De hecho, mucha gente volvió sin hijos y se dieron cosas bien interesantes desde ese punto de vista. Este duelo, el estrés duelo migratorio, es un duelo vinculado a aspectos infantiles muy arraigados. La pérdida, la separación, ansiedad de separación. Imagínate, la gente que ha tenido ciertos problemas de ansiedad de separación se les va justamente a reactualizar enormemente. Es un duelo múltiple. Los 7 duelos de la migración, lo que decíamos antes: familia, lengua, cultura, tierra, estatus social, contacto, riesgos para integridad. Eso se refiere a que es un duelo múltiple. Da lugar a cambios de la identidad, por supuesto. Da lugar a regresiones. Imagínense, lo hemos visto en población migrante acá, gente que era profesional, tenía tal estatus social y cultural, y acá son los últimos, digamos, en peor situación, etcétera. Supone la puesta en marcha de mecanismos de defensa y de errores cognitivos en el procesamiento de la información. Efectivamente, sobre todo cambios de idioma, la gente puede sentir que tiene menor capacidad cognitiva, mayor dificultad de entender el idioma. En Chile, incluso los colombianos y los venezolanos lo han dicho, somos uno de los castellanos más difíciles que puede haber, digamos. Basta hablar muy rápido y en modismo y en chileno para que la gente no nos entienda, no solo los haitianos, insisto, los peruanos, colombianos, venezolanos. Se acompaña de sentimientos de ambivalencia, por supuesto, querer estar en un lugar pero extrañar el otro. El duelo migratorio lo viven también los autóctonos y los que se quedan en el país de origen. Cuando grandes, es como dicen en Venezuela, las millones de personas que se han venido en los últimos años, ¿qué pasa con los que quedan allá, digamos? ¿Ah? La relación de no migrantes, pero migrantes también, tienen, cuando la mitad de su familia se ha ido. El regreso del inmigrante es una nueva migración, absolutamente. Vienen, se van, quedan a veces desadaptados de distintos lugares. Yo he conocido casos de gente que ha migrado, por ejemplo, desde Perú, que en años se han adaptado muy bien, y la vuelta a Perú ha sido espantosa desde ese punto de vista. Son tratados así como medios chilenos que vuelven, digamos, y a veces con mucha reacción negativa, digamos. El duelo migratorio, esto es muy, muy importante, es transgeneracional. Hay una serie de fenómenos, digamos, que se han descrito, y todos negativos. El abuso, la tortura, el maltrato en general, físico, psicológico y sexual. La migración misma puede ser transgeneracional. ¿Y cómo? De la peor manera posible. Transmitida directamente por situaciones medioambientales y también por transmisión que es en el fondo epigenética. Es decir, un niño que se va a los 7 años, se viene a Chile, se va para otro país o algo por el estilo, y vive estas situaciones negativas, un niño que no solo va a quedar psicológicamente marcado por la migración, sino que dependiendo de la etapa de la vida puede justamente tener fenómenos muy, muy negativos epigenéticos, es decir, incorporarse a su material biológico a nivel cerebral, digamos, por ejemplo, mayor tendencia al estrés, a la depresión y a la ansiedad.
Eso es en el fondo la epigenética negativa que se transmite generacionalmente, es decir, la generación que lo vivió directamente lo va a transmitir a las siguientes generaciones. Eso se ha visto también, por ejemplo, en personas que han estado sometidos a tortura, campos de concentración, etc. El estrés migratorio crónico, el síndrome de Ulises. Dice así la Odisea. Y Ulises pasábase los días sentado en las rocas, a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incansablemente. Comillas, me preguntas, Cíclope, cómo me llamo, voy a decírtelo. Mi nombre es nadie y nadie me llaman todos. Estos párrafos escogidos son muy, muy interesantes, porque si ustedes leen toda la Odisea, también hay una parte como libro de aventuras, digamos, muy interesante. Odiseo o Ulises es un héroe griego, digamos, que vuelve en gloria y majestad de la guerra de Troya, digamos, y pasa muchas aventuras y se siente bien y vital. Pero el momento de la melancolía, el momento de sentirse que no está en su tierra es cuando justamente se integra con este tipo de sentimientos negativos, incluso llegando al extremo. El llamarse nadie tiene una doble lectura en la Odisea, porque en un momento aparece como una astucia lingüística de Odiseo, justamente para defenderse de los ataques del Cíclope, pero en el fondo no es trivial la elección. Llamarse nadie es decir no importo, y lo que único importa en ese momento es sobrevivir. De alguna manera, Penélope, digamos, esperando la llegada de Ulises, tejiendo por días, meses y años, digamos, un tejido que va desarmando, porque ha prometido que cuando termine de tejer lo que está haciendo, ella va a esposar a otro y no seguir esperando eternamente a Ulises, a su marido, digamos. Ahí está justamente el otro lado, digamos, el que ha migrado, el que está fuera de su patria, digamos, genera también pena y nostalgia, digamos, en lo que lo espera, en este caso, la esposa, digamos. ¿Qué recomendaciones nos dan estos autores que son muy, muy sensatas y muy aterrizadas justamente para la atención sociosanitaria a este síndrome? Primero, en el área de salud mental, no banalizarlo. No banalizarlo también significa no reducirlo. Todo se explica por la migración. No solo se explica por eso, se explica por las condiciones previas, por las características, por el lenguaje, la situación de la persona, es decir, es complejo, no es llegar y decir un estrés migratorio de -5, +4, algo por el estilo, y no banalizarlo, y no solo pensar, serán condiciones biológicas esta persona que es propensa a angustiarse, a deprimirse. No, tenemos que explorar exactamente qué es lo que vive, qué es lo que ha vivido, y cómo podemos mejorar sus condiciones generales, digamos, de salud mental. Y en el área de lo psicopatológico, justamente tener cuidado de no medicalizar. Esto no se refiere a que no mediquemos. Si se necesita usar ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, tenemos que usarlo, pero siempre, como se debe hacer siempre en medicina, justamente siempre contextualizarlo. Y en este caso, el contexto es este síndrome de Ulises, síndrome migratorio que no se ha cerrado, que se ha cronificado. Esa es la importancia, insisto. No pensar... Si uno, como psiquiatra, a veces uno tiene el prejuicio de que se habla de pastilleo, como los psiquiatras o los médicos pastilláramos a la gente pensando que va a tener efectos mágicos o automáticos. No, siempre que se indica un fármaco o se indica una intervención médica, se tiene que contextualizar psicológica y socialmente, y en este grupo es aún más perentorio hacerlo. Y finalmente, algunas palabras sobre esto. Esto es una publicación de prensa, digamos, que habla de Santiago, el nuevo Haití que recibe la comunidad con clases de español gratuitas, como una recepción positiva, clases de español gratuitas. Bueno, ¿por qué esas clases de español gratuitas? Porque la mayor parte de los haitianos que nos llegan a nosotros no hablan francés, hablan creol, que es una mezcla de francés con castellano, con algunos dialectos de origen africano probablemente, que el escrito tiene bastante parecido con el francés, relativamente fácil de entender si uno sabe francés, por ejemplo, pero oírlo es un desastre. Yo me acuerdo en el hospital psiquiátrico, yo hablo francés, muchas veces me invitaban a ver a los primeros haitianos que llegaban, y decían, lo siento, no tengo idea, no entiendo nada de lo que dicen, digamos.
Y por lo tanto, los esfuerzos de comunicación son fundamentales en esto. Y por lo tanto, facilitadores que son, hablamos de facilitadores culturales hoy en día, a propósito de conocer los fundamentos de su idiosincrasia, su religión, su cultura. Pero lo más básico es tener a alguien que entienda un poco lo que estén hablando. Muchos de ellos afortunadamente han ido aprendiendo castellano. Esta es una gráfica de extranjería y migración del año 2015, que miren lo explosivo que ha sido esto. Ahí el porcentaje de la población migrante en Chile, al censo del 82, 0,7%, al 2,3% al 2014. Me parece que las cifras de los 2019-20 están cercanas al 5 u 8%, ya van hacia el 10%, no son 10%, pero probablemente deben andar como en el 5 o el 8%, que es altísimo en tan poco tiempo. Mucho, se habla, por ejemplo, de que como hay países que están llenos de migrantes. Qatar, donde está el Mundial de Fútbol, es un país donde tres cuartos de la población son migrantes. Son otras realidades socioculturales. Chile ha sido una isla culturalmente mucho tiempo, entonces no es trivial este aumento en este sentido tan brusco. De 83.000 el número absoluto el 87, a 410.000 el 2014, y probablemente en este caso hablamos más de 1.000.000. Se estima que en este caso de puros venezolanos probablemente más de 600.000 personas. Es decir, es una curva de rapidísimo ascenso y por lo tanto una preocupación de toda la medicina y especialmente psiquiatría y salud mental. Trajo algunas informaciones concretas de hospitalizaciones de migrantes en institutos psiquiátricos. Cuando se habla de hospitalizaciones de migrantes estamos hablando de casos graves. Los casos menos graves los atendemos nosotros en el consultorio. Yo les comenté que soy el jefe del consultorio externo del hospital, pero cuando las cosas se ponen graves, la línea depresiva, angustiosa, suicidalidad, psicosis, se tienen que internar. Y es impresionante la cifra. Aquí se ve del total de internaciones el N, digamos, que tenía en el año 2016, esto es solamente de personas haitianas, 60 el 2016, 103 el 2017, 126 el 2018, y el 2020 han sido más de 200. Es decir, tenemos una población que aumenta y aumenta con situaciones graves, como son justamente, le insisto, los pacientes que se hospitalizaron en el hospital psiquiátrico son los más graves. Antecedentes, atención a migrantes aumentaron en un 110% entre el 2016 y el 2018. La mayor parte de ellos son haitianos. El sesgo que hay ahí es que la población del hospital psiquiátrico, nosotros atendemos en psiquiátrico prácticamente todo Santiago, pero especialmente área norte. Y en área norte tenemos Quilicura, que es una comuna en que hay gran afluencia de personas de Haití. Por eso tenemos más haitianos que gente de Colombia, por ejemplo, o de Venezuela. ¿Qué medidas hemos tomado? Asistente social encargada de migrantes. Tenemos poca asistente social en general, pero bueno, estrujamos las necesidades y ya tenemos por suerte un asistente social encargada de migrantes o trabajador social. Facilitador cultural. Esto costó un mundo, insisto, a veces teníamos grandes dificultades. Tuvimos un paciente que al poco del ingreso, cuando lo estábamos trasladando desde urgencia, en urgencia donde la pregunta era, ¿tiene algo grave? Se ve psicótico, pero no sabemos si es bipolar, si tiene bueno, sabíamos que delirium no tenía, probablemente desde el punto de vista médico estaba controlado, pero cualquier causa psiquiátrica podría ser. Al final es una psicosis breve, porque resulta que, bueno, pero todo se complicó cuando al traslado hacia sector de internación, yo ahí descubrí que había un árbol en el hospital de más de 30 metros, porque subió raudo a los 30 metros, y solo bajó cuando conseguimos un facilitador cultural, una persona que lo conocía y que además tenía rango de un poco chamánico, por así decirlo, y que entendió exactamente lo que le estaba pasando y le hizo una intervención en ese caso de tipo cultural, religiosa, donde le explicó efectivamente que los demonios no lo iban a atacar acá en Chile, que eso es lo que él temía, y efectivamente la reacción a los pocos días se fue la psicosis, lo que generalmente conocemos como psicosis breve, digamos. Pero esta presentación cultural tan bizarra para nosotros nos complicaba enormemente en ese momento. Por lo tanto, ahora dependemos mucho de estos facilitadores culturales, de cursos de creol que ya hemos tenido, del personal en general, pero que es un barniz. No es fácil aprender creol, así que una cosa que nos ayuda es que hay mucha gente que está de origen haitiano que está trabajando en el hospital también, eso nos está ayudando. Está pendiente la capacitación etnopsiquiátrica específica, justamente. Nosotros años atrás estuvimos haciendo, y eso no alcancé a conversarlo ahora, pero capacitación etnopsiquiátrica, por ejemplo, para pueblos originarios nuestros.
mapuche, por ejemplo, aymara, tenemos algunos ciertos conocimientos, pero en realidad, para la realidad nuestra, concreta, era muy poco habitual. Incluso tenemos a veces pacientes de Isla de Pascua, donde también tenemos ciertos conocimientos, ya tenemos cierta capacitación cultural en nuestros pueblos, pero la población haitiana es la que nos deja absolutamente fuera de capacidad todavía, digamos. Por eso nos parece especialmente importante estar atentos. Eso es lo que tenía para compartir. Creo que estamos afortunadamente con unos minutos todavía para que haya preguntas, comentarios, etcétera. Muchas gracias por la presentación, doctor. Sí, hay algunas preguntas y también vamos a agregar nosotros algunas preguntas. Por ejemplo, Adelante, por favor, comentarios, preguntas. Solange pregunta, clínicamente, ¿cómo se ve el trastorno postraumático en inmigrante de un paciente inmigrante? Bien, es muy importante porque cuando uno piensa, y es muy interesante el punto, el trastorno de estrés postraumático tiene en sí, en cualquier parte, una definición que es cultural o sociocultural. ¿Por qué? Porque se supone que la línea la línea así como culturalmente válida en todo el mundo es considerado síntomas de tipo depresivo angustioso. ¿Ya? Angustia, ansiedad, ataques de pánico, ansiedad generalizada, desánimo, tristeza, negativismo, sensación de desesperanza, toda la línea que ustedes puedan pensar, ansiedad y angustia está presente, asociado a qué otros síntomas específicos del estrés postraumático, que son los flashbacks, es decir, sensación brusca de revivir lo negativo que uno tuvo ayer, hace 2 semanas o 2 años, por así decirlo. ¿Ya? Eso es como muy típico. La sensación de tensión permanente también es muy habitual. Los sueños también negativos, el tener flashbacks dentro de los sueños, la rememoración justamente de los síntomas negativos. Eso es lo general, en general, de estrés postraumático. El problema es que culturalmente significa que pueden aparecer otras manifestaciones, por ejemplo, psicóticas, por ejemplo, disociativas, es decir, que la persona está extrañamente tranquila, pueden aparecer mutismo, ¿ya? Estoy nombrando todas las cosas que vemos extra nosotros que no están en los cánones habituales de estrés postraumático, que estarían determinados culturalmente por cada cultura. Por ejemplo, entre nuestra población mapuche se da mucho más que a veces ante situaciones muy estresantes haya mucho mutismo. Prácticamente un mutismo selectivo. La persona puede hablar, pero no quiere hablar en absoluto, sin que tenga un síndrome catatónico, que es lo característico en psiquiatría cuando dice el mutismo es parte del síndrome catatónico, que significa alteraciones del movimiento, catalepsia, movimientos repetitivos. No. Y hay grupos culturales en que sin haber para nada algo catatónico que lleva más a la esquizofrenia o trastornos médicos, sí pueden tener mutismo selectivo. En cambio, por ejemplo, eso hablo de pueblos nuestros como mapuche, en cambio, en la población haitiana son más extravertidos, parece, y tienden a hacer, por ejemplo, cosas mucho más violentas, mucha hiperactividad, agitación psicomotora. Y eso no es común justamente en el estrés postraumático común y corriente, que se ve entre nosotros típicamente o algo por el estilo. La agitación, por ejemplo, es un síntoma atípico de esto. La alusión a factores culturales religiosos directamente. Imagínense que habla alguien, una persona nos habla directamente del mal que le fue causado por determinada entidad, demonio, por ejemplo. Y uno que dice, ya, esta persona se psicotizó, algo por el estilo, pero resulta que lo que hubo a la base, y tiene flashback también, y tiene angustia porque le pasó algo muy negativo que está oculto detrás de esta versión cultural que se da de un fenómeno de tipo más bien religioso. ¿Ah? Por eso eso es muy interesante. La base típica que aparece en los libros de psiquiatría de estrés postraumático cambia en esta función cultural y es muy variada. La base típica de cómo se dan las depresiones, que es muy común en todo el mundo, cambia también. Incluso lo mismo de lo de la esquizofrenia. Supone que la esquizofrenia, por ejemplo, que es como la psicosis más típica de la psiquiatría, tiene un valor intercultural enorme. Es decir, psiquiatras capacitados en Kenia, en Haití, en el sur de Chile, en el centro de Chile, en todas partes, debieran diagnosticar lo mismo con los síntomas cardinales de esquizofrenia. Pero resulta que a veces, culturalmente determinados, aparecen otros síntomas distintos que nos hacen confundirnos. Y eso ha pasado siempre. Por eso significa ¿qué cosa? Que yo para atender a una persona de otra etnia tengo que tener mínimos conocimientos. Ojo, y esto es cultura también. A veces hay grandes errores porque no entender, por ejemplo, que la gente que no tiene religión
tiene otras perspectivas del mundo, la gente que tiene determinada religión, que es católica, que es evangélica, que es judía, que es musulmán. Si tuviéramos más musulmanes acá, probablemente tendríamos que aprender más de la cultura religiosa musulmana. En el caso de la gente de Haití está esta mezcla, ellos tienen mezcla de cristianismo con fenómenos de tipo religiosos también, tipo vudú, por ejemplo. El vudú es parte de la cultura y no es simplemente andar haciendo zombies por ahí con distintas sustancias, toda una instancia de sincretismo religioso que recién estamos conociendo de veras, no ya por las películas. Sí, eso es muy interesante, eso mismo quería como consultarle, de cómo cree que el país debería adaptarse, para el país de acogida frente a los inmigrantes, porque al final con la globalización, la inmigración es imposible frenarla. Va a ser algo que va a ir creciendo con Exacto. el tiempo, por lo cual, ¿cuál usted cree que serían las mejores estrategias que debería tomar un país para tomar en cuenta la inmigración desde la psiquiatría, como a nivel organizacional? ¿Cuál sería? Mira, muy buena pregunta, pero eso se topa con altos aspectos. Primero, que esto tiene que ser en salud. Nosotros no somos agentes policiales ni judiciales, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Nosotros no tenemos por qué, y más allá de que uno sea mala o buena persona, pero en salud nosotros atendemos a todo el mundo, a gente que nos parezca linda, preciosa, odiosa o lo que sea. Eso es súper importante. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos caer en esta idea de que los migrantes son buenos, malos, lo que sea. Eso no es nuestro problema. Primero, eso es súper importante. Segundo, que nuestro esfuerzo tiene que ser conocer, no simplemente decir el migrante tiene que adaptarse a nuestra cultura. Es obvio, cualquier migrante hace eso habitualmente. ¿Ah? Hace eso habitualmente. Ahora, también es importante, de alguna manera, respetando sus factores culturales, no promover los guetos culturales también. Porque desde el punto de vista psiquiátrico, sociológico, eso es muy negativo. Entonces, respetamos su cultura, pero no tenemos por qué pretender que ellos le impongan, por así decirlo. Eso pasa mucho con los musulmanes en Europa, por ejemplo, que tienen unos tremendos dilemas. El dilema, ¿cómo se resuelve? Respeto mutuo, pero también considerar que culturalmente también la gente, respetando la cultura, tiene que adherirse a los sistemas, ahí nuevamente, al sistema de salud, al sistema cultural y al sistema judicial de cada país. Si alguien, por ejemplo, tiene contemplado en su cultura el maltrato animal, lo siento. En Chile tenemos ya claridad concreta y hay leyes particulares en que no toleramos el maltrato animal. Si viene un español y dice yo quiero tener toros de lidia para maltratarlos como en España, bueno, su problema lo va a hacer en España, pero aquí en Chile no se hace, lo sentimos absolutamente. Si usted encuentra que en su cultura hay que pegarle a su mujer, lo siento, eso no se lo vamos a aceptar. Vamos a entenderlo, a lo mejor vamos a ver que la primera vez usted no sabía o algo por el estilo, vamos, insisto, es un desafío en que en psiquiatría es muy claro, en medicina tenemos que conocer cultura, si no sabemos el idioma tenemos que tener gente que nos traduzca, no tenemos que suponer que todos van a aprender rápidamente nuestro idioma y nosotros quedarnos impávidos. Ahí está la diferencia, tenemos que ser activos. Es una gran demanda para nosotros, por supuesto. Efectivamente, es más estresante para el sistema de salud en general. Piensen ustedes, me salgo un poco del ámbito de la psiquiatría, pero piensen ustedes que en Chile, sobre todo con la población haitiana, que tiene mucha tuberculosis, la tuberculosis nunca desapareció de Chile, pero está tan controlada que muchos médicos jóvenes nunca la estudiaron ni sabían. Ahora tenemos que reestudiarla porque está aquí de nuevo a propósito, sobre todo de poblaciones haitianas, ¿te das cuenta? Es decir, no podemos pensar que nosotros vamos a ser objetos pasivos y vamos a dar atención. No, tenemos que jugárnosla por entender y comprender al inmigrante, por hacer una buena interacción, ojalá incluirlos bien, ¿ah? Que ellos obviamente acepten los ordenamientos sociales y culturales, que los conozcan lo de Chile. Yo creo que eso con buena voluntad y apertura no es tan difícil. Sí pasa que dadas las condiciones socioeconómicas, por ejemplo, es un gran estresor para el sistema de salud, digamos. Por supuesto que lo hace difícil. Bueno, y como última pregunta quería decirle, doctor, ¿hay algún estudio que vea las consecuencias de la población a la que recibe inmigrantes? Porque igual, particularmente, tomando el ejemplo de Chile, como usted dijo, la población haitiana está distribuida en comunas más centralizados y se forman esos guetos culturales que llegan
independiente de la cultura, a cualquier país que se juntan. ¿Cómo afecta a la gente que vivía ahí? ¿Hay como algún estudio desde la psiquiatría de cómo la gente que no es migrante, sino Sí, los nativos, se ven afectados por no tal vez no una invasión cultural, pero tal vez algo que llega de repente y que es mucho? Pero como hemos visto actualmente, la inmigración ha crecido enormemente, entonces, ¿hay alguna consecuencia como estresora? Porque al final igual es un estrés para la gente que se choca culturalmente con otro. Sí, no, es una muy buena pregunta y de hecho me parece que no hay a nivel nacional ni internacional buenos estudios en ese sentido. ¿Y sabes por qué? Una de las cosas que lo hace difícil es porque es muy fácil encontrarse con el prejuicio. Y aquí está como el dilema que no tenemos que caer nosotros como agentes de salud. Los migrantes no son buenos ni malos, son como cualquier otra persona. Y sí son personas muy estresadas, ¿ya? A propósito de todo lo que estamos comenzando, estresadas agudamente y potencialmente estresados crónicamente a propósito del síndrome de Ulises. Y efectivamente, la presión migratoria genera más presión psicosocial en ese sentido. Lo que te puedo decir es que las condiciones de salud mental con población migrante no solo la hacen más difícil porque haya un N más alto de población que necesite atención, sino porque efectivamente las dos poblaciones, la que migra y la receptora, se ven más estresadas. Absolutamente. ¿Ah? Y se ven, como siempre suceden las cosas, las capas más desprovistas socioculturalmente, económicamente, son las más afectadas. La migración haitiana en la dehesa, digamos, tendrá impacto de que sean más o menos jardineros haitianos o algo por el estilo, pero en lo que es en Quilicura tiene que ver justamente con los vecinos que son haitianos, por ejemplo. Y cómo la gente que llega con buena disposición migratoria y bien adaptada, es más fácil que sea bien recibida, pero los que no, pero paradojalmente a veces los que llegan con más temor son más mal recibidos, porque son desconocidos, son vistos como hostiles, son vistos que hacen aspavientos, que tienen formas culturales distintas, y ahí viene el tema, conocimiento, compartir. Es importante entender que la población receptora no puede ser, no debiera ser una población, por así decirlo, debemos combatir la hostilidad de la población receptora, pero entender su estrés específicamente. ¿Ah? Eso entenderlo. ¿Ah? Y trabajar con eso. Cuando tú ves, por ejemplo, y nos pasa en el área norte, cuando llega la gente a atenderse y dice, uy, los haitianos nos pasa todo esto, y dice, mire, los haitianos se tienen acá, son personas, están haciendo esfuerzo, tratemos de que no sea un problema. Piense usted incorporarse con estas personas y pugnar, por ejemplo, por mejorar el espacio social. En Chile en este momento tenemos un plan de, más o menos instaurado el plan de salud mental, que entre otras cosas apunta al desarrollo, a mantención y desarrollo de la psiquiatría comunitaria, que es la psiquiatría que se da con el conocimiento de las bases de las personas, en la población donde uno vive, en los centros comunitarios, en la atención de salud primaria, en los CESFAM, por ejemplo, antes que el COSAM o algo por el estilo. Los más especialistas, como nosotros en el Hospital Psiquiátrico, estamos absolutamente convencidos que esa es la idea, de todas maneras. Y a nosotros como especialistas nos llega la complicación del migrante, del receptor de migrante o algo por el estilo. Entonces, esto es una oportunidad, al tener tanta presión migratoria, de decir, bueno, la cosa general, la alteración psicosocial básica, se puede resolver a nivel comunitario con solidaridad básica, pero también con mucho apoyo. No podemos pensar, y ahí nosotros en salud mental estamos reclamando. ¿Ustedes saben qué porcentaje del presupuesto de salud es salud mental? No sé exacto, pero sí sé que es muy poco. Es el 2,5%. 2%, perdón. La anterior ministra de Salud dijo, antes, bueno, se fue, así que no podemos cobrar la palabra, dijo, antes de que termine el mandato del presidente Boric, que es un presidente consciente de la salud mental, vamos a tener un 6%, que es lo que se recomienda a nivel internacional, por lo menos un 5% del presupuesto sea de salud mental. Resulta que todavía estamos en el 2%. El presidente anunció, ¿se acuerdan cuando anunció 36.600 millones de nuevos centros comunitarios, 36.600 millones de pesos? Todos contentos, por supuesto, pero esos son 38 millones de dólares. 38 millones de dólares. Es poquísimo, si tú piensas, ¿sabes cuánto es el presupuesto de salud de Chile para este año? 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares. Esos son, ¿cuántos son? Como, no sé cuántos billones de pesos, digamos.
Entonces, si tú ves 11.000 millones de dólares para salud, sácale el 2%, que serán 200 millones de dólares, más o menos, 11.000, 10 son 100, claro, como 200 millones de dólares sería para salud mental, ¿ya? 36,6 es una buena ayudita, digamos, pero no es saltar del 2,5 al 6%, ¿te das cuenta? Sí, es muy bajo y ojalá cambie. Piensen ustedes, salud mental representa más o menos el 25% es decir, más o menos el 25% de la población tiene trastornos de salud mental. No es cuando hablan del 40, 80% es estrés agudo, digamos, no, pero es un buen 20% entre trastornos depresivos, ansiedad, psicosis son apenas un 2%, pero es mucha gente también. Si suman bipolar 1 y esquizofrenia, 0,8, 1% cada una, más o menos un 2% de la población, estamos hablando, mayor de 15 años, estamos hablando, no sé, 300.000 personas. Es mucha gente. ¿Para qué Y- hablamos? No hablamos de psiquiatría y salud mental infantil. Es más Y para, deficitaria. y para qué vamos a hablar de la promoción y prevención en salud mental. Debe ser Es, un... Bueno, doctor, buenas noches. Yo no me presenté. Soy Nicole. Yo también tenía una consulta que me llamó dígame. bastante la atención. La gran incidencia de población haitiana con problemas, y usted lo ha recalcado bastante, que también puede ser por el sector geográfico, pero quería consultarle si hay algunos factores que sean de parte como sociales, que ellos se diferencien o sufran más, por así decirlo, de parte del país en comparación con las otras Claro. nacionalidades. Por eso es un buen esquema este de la perdón, del estrés migratorio, a propósito de los 7 elementos justamente del duelo migratorio y después los distintos elementos. ¿Por qué? Porque si uno usa esos elementos y analiza distintas poblaciones, te das cuenta que es muy claro que la población haitiana es la más compleja desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque vienen del país más pobre del hemisferio occidental. Nadie se lo compara desde ese punto de vista. Porque son los más diferentes. Usted sabe que la raza no existe, pero somos todos Homo sapiens, pero la gente le con la gente negra es diferente, o sea, ¿qué cosa? Bueno, son los más, obviamente, más de oscuras, digamos, ya son más negros. Tienen el idioma más complicado, más distinto, desde ese punto de vista. Tienen otros factores culturales, por ejemplo, en la cultura haitiana hay una mixtura a la parte religiosa, por ejemplo, de cristianismo, de antiguos cultos propios amerindios y otros que son africanos. ¿Te das cuenta? Eso tiene una mezcla que es tremendamente compleja y aparte en otro idioma. Entonces, su cultura es absolutamente dentro, si pensamos, Perú, Colombia, Venezuela, que son los grupos más importantes migrantes, y los haitianos claramente son el grupo más diferente, más complejo de ese punto de vista, y eso se ha notado en la dificultad de adaptación, incluso en los cuadros más graves, la psicosis, etc. Están sobre representados los cuadros graves en el hospital, eso está muy claro, digamos. Y pasa todo, Sí. probablemente en cualquier servicio donde haya personas de Haití. Por otro lado, si ustedes piensan, no sé, pues se viene gente de Croacia, se viene gente de Alemania, como estilo de partida ya que tengan la tez más clara, la recepción del país es distinta por nuestra xenofobia, nuestro racismo y no sé qué cuento. Digamos. En ese mismo, justo en esa misma orientación, una participante del curso pregunta, un participante, disculpa, Fabián Astorga, dice, siempre pensando en la reacción que genera la ola migratoria en las poblaciones locales, ¿qué palabras les merece la xenofobia desde la psiquiatría? No estoy muy seguro cómo, qué era lo que quería preguntar, pero creo que habla... Mira, pero sí, yo entiendo, más que de la psiquiatría, de la medicina y del sentido común. La xenofobia uno la puede comprender a propósito de la ignorancia, de la diferencia cultural, religiosa, sociocultural, pero es una tremenda lastre para las sociedades. Está probado, está ultra probado, que las sociedades con más diversidad les va mejor desde ese punto de vista. Hay un autor que una vez dijo, lo peor que le puede pasar a un chileno es quedarse siempre en Chile.
porque cualquier chileno que va a cualquier parte, a Australia, Nueva Zelanda, Bolivia, lo que sea, se enriquece culturalmente. Nosotros, aparte de la xenofobia que puede tener cualquier pueblo, hemos sido muy isleños, digamos. Entonces, eso nos ha hecho más temerosos. Yo entiendo que la gente, a propósito de estos temas de la migración, por ejemplo, algo que se comprueba, que hayan venido migrantes que sean delincuentes y delincuencias distintas, es súper estresante para esta sociedad. Pero eso no significa, no justifica la xenofobia, digamos. La xenofobia es muy absurda, un atavismo, digamos, que tiene que ser manejado con información, con mejor cultura desde ese punto de vista. Por eso yo sí dejaba muy aparte. Yo creo que se confunde a veces el tema de la migración, el estrés migratorio, se mezcla con xenofobia y con legítimos cuidados que puede haber con temas delictivos y delictuales, digamos. Eso yo creo que va por otro carril, digamos. ¿Mm? Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo personalmente. Y bueno, para ir cerrando, doctor, también Solange pregunta si podría recomendar alguna bibliografía para Sí, estudiar. se las voy a mandar por correo. Hay una amplia bibliografía que les puedo recomendar con mucho gusto. Ok, Lean el cuento de Lovecraft, ese que les recomendé, el Wíndigo, es súper entretenido, se llama el Wíndigo. creo que lo conozco yo. Sí, es muy bueno porque mete el tema cultural, como hace los buenos autores con su fantasía y toda la cosa, pues les insisto, eso es súper interesante, que es como la licantropía, que ustedes saben que existe en la psiquiatría desde hace mucho tiempo. La licantropía es una forma de psicosis, digamos, de cuadro psicótico y muchas veces pasajero, en que efectivamente la gente cree que se transforma en hombre lobo y empieza a atacar a los demás. Ahora, no es que la gente que sean verdad los hombres lobos, digamos, y hay gente que puede creer o no, pero es interesante cómo existen esos fenómenos psicóticos culturalmente determinados, porque no a la gente con esquizofrenia, claro, alguien con psicosis propiamente tal le puede dar con creerse hombre lobo, pero eso es lo más raro. Los verdaderos hombres lobos son licántropos y son personas que están imbuidos de una creencia de tipo místico religioso, digamos, y que puede ser efectivamente transitorio, les da una vez al mes, digamos, cuando hay luna llena. Qué interesante, sí. Sí, ahí vamos a recepcionar todo eso para poder compartirlo con todos los Eso. participantes, esa bibliografía. Muchas gracias, Oye, doctor. un agrado y muchas gracias por la invitación. Quedo llano Muchas para gracias a otras usted. ocasiones. Cuando Muchas quieran gracias. hacerlo presencial también, con mucho gusto. Chao, Muchas chao. gracias. Que esté muy bien. Bueno, y con eso vamos cerrando, ya que era la única clase de hoy, clase recuperativa, así que recuerden que la asistencia de hoy se cuenta como una más para cada uno. Así que eso, que estén bien, cuídense. Chao, gracias.